Bueno, nuevamente con ustedes para terminar la unidad 1 con otra especie, digamos así, de mapa mental eh, de otra época, de otro momento histórico, que es el capítulo 10 de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, con ese nombre muy a la griega, porque hubo traducciones al griego del texto bíblico. En hebreo no es esa la palabra, obviamente, es Bereshit, que significa y en el comienzo, ¿no? Entonces se supone que va relatando en orden el inicio del mundo, de la humanidad, y dentro de esa historia de la humanidad quedan insertos los hebreos, ¿no? Ustedes saben que el texto bíblico es el libro sagrado del judaísmo y del cristianismo en todas sus variantes, sea la religión católica o sea los cristianos, los llamados ortodoxos, o las distintas variantes del protestantismo. Es un texto muy complejo, nosotros no lo trabajamos nunca desde el punto de vista teológico ni religioso, sino como fuente histórica. Es un tema que vemos en la unidad 4 de una especialidad que se llama crítica bíblica, que ahí pues seguramente daremos un poco más de detalles, pero yo, para poner en contexto esta fuente y que la puedan relacionar con las otras, necesito explicarles algo mínimamente, antes de entrar en el análisis del texto en sí, ¿no? Y el problema viene por lo siguiente, que es el tema de la datación, ¿no? De cuándo es esta fuente. Siempre vamos diciendo la época, por eso yo recién les explicaba y les hacía esta disquisición de la geografía de Sargón con ese nombre. Bueno, a ver qué Sargón era el Sargón de Akkad del mediados del tercer milenio, o es otra cosa, esta copia que teníamos de la geografía. Bueno, ahora sabemos que está compuesto por distintos fragmentos que vienen de distintas épocas, que hay fragmentos muy antiguos, pero hay como una reactualización. Bueno, en el texto bíblico pasa algo así. El problema es cuando uno lo ve solamente desde el punto de vista teológico y como un libro sagrado, porque lógicamente si se lo ve como libro sagrado, no es cualquier texto, digamos, es la palabra de la divinidad. Entonces, inspiradora e inspirada, y bueno, no hay nada que discutir aquí, es decir, se acepta como una verdad revelada, de eso se tratan justamente las religiones, ¿no? Pero para el historiador el trabajo es otro, y por el trabajo de los historiadores y de los lingüistas, es decir, hay que conocer hebreo bíblico, arameo, porque hay fragmentos que están en arameo, en el texto, tener conocimiento de las distintas versiones, porque es un libro que se copió y se siguió reproduciendo, y hasta el día de hoy. Ahora tenemos la imprenta, pero en las épocas en las que no estaba la imprenta, también se copiaba y se reeditaba. Esto pasó en la antigüedad, se fueron uniendo los fragmentos y se fue haciendo lo que se llama el trabajo de edición. Al unirlos, ¿no? Se dividen en capítulos, se organizan los libros de la cantidad enorme de textos que andaban circulando, y se les da un orden a los libros. En algún momento, ya veremos cuando trabajemos algo de crítica bíblica para que ustedes tengan una idea, pero en algún momento se ubican los libros en el orden en el que los conocemos ahora. Algunos textos entran y forman parte de este, llamémosle el canon, de lo que son textos bíblicos, qué cosa puede componer la Biblia, pero hay otros que no entraron, es decir, había muchos textos por allí, bueno, y en algún momento se toma esa decisión, eso es lo que veremos en la unidad 4, pero por ahora para esto, eh, con lo que yo les estoy diciendo, ustedes se dan cuenta que hay muchas manos en la redacción, es decir, no hay un único autor, no tenemos los nombres propios de nadie, salvo por ahí algún caso, pero generalmente, bueno, acá hay muchas manos que intervienen y que van organizando estos textos a lo largo de muchos siglos, ¿no? Entonces,
los lingüistas, los que son especialistas en hebreo bíblico, también pueden detectar dentro de esto que está todo en hebreo bíblico, salvo esos fragmentos en arameo y demás, bueno, pero en general, hablemos del hebreo bíblico, el hebreo de la Biblia, que no es el mismo que se puede hablar hoy, también tiene, como toda lengua, su historia, y hay hebreo bíblico muy arcaico y hay otro no tanto, ¿no? O sea, todo será antiguo, pero hay algunos fragmentos que son mucho más antiguos que otros, que generalmente lo que parecen ser es la transcripción de algo que se venía relatando como narración oral y que se iba pasando de boca en boca, ¿no? Entonces tienen las características de las narraciones orales cuando se ponen por escrito y uno se puede dar cuenta, ¿no? Las repeticiones, ¿no? Estas frases reiteradas, estereotipadas, bueno, eso también se puede encontrar en el texto bíblico, bueno, haciendo un análisis mucho más fino. Pero esto es para que ustedes vean que existen los lingüistas y también los arqueólogos para poder trabajar estos contenidos y organizarlos de una manera que sea comprensible para el historiador o para el estudiante de historia, ¿no? Por ahora la información que necesitamos es saber que este libro, que se llama acá Génesis, tiene una mano, digamos, un estilo, una forma de redactar y de contar las cosas, que según los especialistas del hebreo bíblico, tiene que ver con una, llamémosle una escuela o una tendencia denominada la escuela sacerdotal, ¿no? O en inglés le suelen decir la escuela P por priest, sacerdote, que parece haber actuado, digamos, haber redactado muchos textos, además de Génesis, entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, que es la época del Imperio Persa. Pero esta gente ya viene, el Imperio Persa está, digamos, a mediados del siglo VI, pero en la primera mitad del siglo VI, el imperio dominante es el imperio neobabilónico. ¿Y por qué esta gente tiene relación con Babilonia? Bueno, porque muchos de estos que parecen haber integrado la escuela sacerdotal eran hebreos deportados, hebreos, digamos, de la élite dirigente, gente que era personal del templo o del palacio, deportados cuando se produce la destrucción de Jerusalén. En la expansión del imperio neobabilónico hay un rey que se llama Nabucodonosor II, que llega, como quieren llegar todos estos imperios antiguos, hasta las costas del Mediterráneo, bueno, y va tomando localidades hasta que, bueno, le toca al reino de Judá con su capital Jerusalén, donde parece que ya estaba construido un gran templo en honor a una única divinidad, es decir, lo que se venía gestando era una religión monoteísta con un centro en una divinidad llamada Yahvé, que tenía este templo construido en su honor y que, bueno, tenía su jerarquía de sacerdotes al servicio del templo, entre los cuales hay muchos que pueden escribir, no se trata solamente de organizar el culto, los templos son también centros económicos, ¿no? Entonces tienen que tener registro de sus propios bienes, de sus almacenes, de su administración, etc., ¿no? Para lo cual siempre hacía falta, como también había en el palacio, lo había en el templo, bueno, un sector que era el de los escribas, a veces podían ser incluso los mismos sacerdotes, algunos de ellos, es decir, la escritura es una herramienta que está en posesión de pocos, ¿no? Y está al servicio de la organización estatal. En este caso puede haber sido del Templo de Jerusalén, podría haber sido también del palacio, con la caída de Jerusalén todo es destruido, y según las costumbres de ese momento, con los vencidos que se habían resistido y que habían luchado contra ese imperio que se expandía, en este caso el imperio neobabilónico, lo que se hace es la deportación. Por supuesto, mucha gente muere en la batalla, en la defensa de la ciudad, pero un gran sector de esos que ya están diezmados es llevado a Babilonia. Va gente común, pero también va esta gente, digamos así, letrada. Los que saben, los que están en uso de la escritura,
rápidamente van a encontrar un lugar dentro de la administración neobabilónica. Es decir, estos imperios antiguos son muy pragmáticos, siempre se necesita personal administrativo, y la gente que sabe leer y escribir es un oficio muy especializado, una mano de obra muy calificada, extremadamente calificada, y por lo tanto muy escasa. La mano de obra es escasa, dice Liberani en la introducción, ¿no? En Oriente, y cuanto más especializada, más escasa es. Esto es una verdad, digamos, para los 3 milenios que abarcan, ¿no?, nuestra materia. Entonces esta gente entra, digamos así, al servicio de la administración babilónica, pero no nos olvidemos que son gente que viene de la zona de Jerusalén, de este antiguo reino de Judá, ya con una identidad, con una lengua que los identifica, aunque en la administración neobabilónica van a tener que usar el arameo, que tan distinto del hebreo no es, probablemente les haya resultado sencillo manejarse con esa nueva lengua, pero hacia el interior, con la gente de su comunidad, seguramente usarían la lengua propia y tratarían de ir rescatando, para preservar la identidad y la cohesión del grupo, lo que fuera, lo que pudieran, de esa religión que se estaba afianzando antes de la deportación. Es decir, lo que uno ve en el exilio, lo que se llama el exilio de estos hebreos en Babilonia, es el nacimiento del judaísmo. Es decir, allí aparece esta idea de reunirse, de una palabra que después los griegos le ponen el nombre, ¿no? Sinagogue es reunión, es el nacimiento de la sinagoga, un espacio propio en donde celebrar y recordar, ¿no?, lo que hacían en la tierra de origen, ¿no? Y la posibilidad, siendo algunos de sus miembros, algunos de estos hebreos, gente que estaba en uso de la escritura, la posibilidad de empezar a poner por escrito lo que se recordara de ese pasado que todavía estaba fresco. Entonces hay muchas narraciones orales que ustedes habrán visto en Génesis, en los prácticos, y por ahí vamos a mencionar alguna después, que son las narraciones patriarcales, estos relatos sobre lo que le pasó a Jacob, a Abraham, a Lot, a este, al otro, es decir, los primeros padres, ¿no?, los que fundaron, digamos, ¿no?, nuestros ancestros, los que fundaron esto que después fue un reino, pero parece que esos patriarcas eran nómadas. Nosotros técnicamente diríamos desde el hoy, bueno, son nómadas circunscriptos, se habla de los rebaños, se habla de que crían ovejas, que están cerca de la ciudad, que están en las tiendas, ¿no? Entonces parece haber un recuerdo, ¿no?, de un momento en el que no se vivía en la ciudad y en la organización que hoy diríamos, bueno, un reino antiguo. En algún momento se forma ese reino y tenemos fechas y podemos decir, hay un reino de Israel, hay un reino de Judá. Bueno, el que cae en 586 a.C. es el reino de Judá, ahí viene la destrucción de Jerusalén y la deportación. Entonces, esto de recordar implica, bueno, quizá poner por escrito esas narraciones patriarcales, esos recuerdos de un pasado común, habiendo quien puede redactar, y por otro lado, en ese pasado común, que a la vez es la historia del mundo, porque si uno empieza con Génesis, desde el primer capítulo lo que se observa es la creación, ¿no? Pero también hay que pensar en ese contexto babilónico. Si en la zona de Siria y Palestina no hay ningún relato, mito de origen, digamos, de creación, que incluya la idea de diluvio. Hay mitos de creación, pero no hay diluvio. ¿Qué pasa con Génesis, donde hay diluvio? ¿No? Un Dios que se enoja y que manda el agua para ahogar a toda la gente, y una lluvia que no para, y etc. Bueno, eso sí es muy familiar para los pueblos que están ubicados entre el Tigris y el Éufrates. Llueve y además se inundan, y del río crece, desborda y sepulta todo, a menos que se haya trabajado muchísimo para tener diques y canales en condiciones, ¿no?, para recibir la creciente. Entonces los relatos de diluvio sí son muy familiares para el antiguo Irak. Y otras historias, otros datos, piensen que están en Babilonia, que es el corazón de un
del gran imperio de la época, después van a venir los persas, y va a ser más grande todavía, toda esa expansión, cuando vengan en la mitad del siglo VI, pero al estar ahí, en esa capital, en esa ciudad Babilonia, que era impresionante en el siglo VI, piensen que Heródoto habla de la Babilonia un poco después, en el V, y está fascinado con la cantidad de templos y el aspecto de Babilonia, y etcétera, ¿no? Pero con ese conocimiento, en ese centro político y administrativo, piensen cuánto se podía saber, y sobre todo para gente que puede leer y escribir y aprender ese idioma que es medio familiar del hebreo, también es una lengua semítica, también se escribe con una escritura alfabética. ¿Cuánto se puede saber, digo, de los pueblos que forman parte de ese imperio neobabilónico? Ellos están, estos hebreos deportados, que probablemente, por eso se llama escuela sacerdotal, probablemente habrían pertenecido al núcleo del templo, y algunos de ellos seguramente sabían escribir. Piensen cuánto conocimiento esta gente que puede adquirirlo, tiene los medios, llegan a tener estando ahí, en este centro babilónico. Seguramente habría, aunque más no sea por mirar las listas de la tributación, nombres de un montón de lugares. Seguramente muchos de estos que podían escribir tenían que trabajar en algún tipo de dependencia administrativa, codo a codo, con los escribas locales, con los babilonios, que manejaban la información, que les explicarían, bueno, cómo se hace, cómo hay que redactar, acá cómo hacemos una lista de tributo, y aparecen las listas con los nombres de los diferentes lugares, mencionados todos los pueblos. Imagínense ustedes a esta gente que es extraña, que está deportada, lo cual era el peor castigo porque es desestructurar la comunidad, pero que tiene una herramienta que le permite adquirir ese conocimiento. Entonces ahí uno ve la redacción de Génesis 10, ¿no? Después del diluvio hay un patriarca que es Noé, que baja del arca, se salvó del diluvio, como el señor Utnapishtim, que estaba en la fuente que vimos sobre el mapamundi babilónico. En la parte que es texto se habla de un montón de seres, o son extraños, o son mitológicos, y aparece nombrado este ancestro que vaya a saber dónde está, en regiones muy alejadas, pero es Utnapishtim, que es el que se salvó del diluvio. Bueno, en la fuente bíblica, en Génesis 10, se llama Noé, y baja del arca, y fíjense cómo se engancha la información obtenida a nivel local con la propia historia que están tratando de escribir sobre sí mismos estos hebreos, en este esfuerzo de preservar la identidad en un exilio así doloroso y absolutamente forzado, ¿no? Entonces, este Noé, no importan tanto los nombres, pero en el caso de los hijos de Noé puede ser interesante porque tuvimos el cuadro de la clasificación lingüística, la guía 1, que la podemos relacionar perfectamente con esto que tenemos acá en el enunciado. Este patriarca Noé, que baja del arca, tiene 3 hijos, Sem, lo que recuerda mucho a la familia lingüística de los semitas. Vayamos pensando cómo se hace la clasificación lingüística. Nace en ese siglo XIX tan importante que ya mencionamos, ¿no? Hay una manera de acomodar los saberes que se van adquiriendo en el siglo XIX sobre el Oriente, ¿no? Con el desciframiento de las lenguas y con las traducciones. Y entonces tenemos a Sem, tenemos a Cam, que era el que representaba al África. Las lenguas camitas o camíticas eran las lenguas del África. Esa es la primitiva clasificación de las lenguas. Nosotros tenemos afroasiáticos, los lingüistas han ampliado, han tenido otro criterio, pero antes se separaba con estos criterios más continentales, ¿no? Sem, Cam y Jafet o Yafet, que dice que anda por las islas, son las islas griegas, son indoeuropeos, sería el equivalente a la familia lingüística de los indoeuropeos. Total que tiene 3 hijos,
y retengan esto de las familias lingüísticas porque es importante, y de cada uno de ellos descienden otros. Descienden otros, es decir, son hijos, los nietos de Noé, los bisnietos, y es la manera de explicar este repoblamiento de la tierra después del diluvio. Ahí está la parte, digamos, mítica, ¿no? El aspecto mítico de la fuente, pero después los nombres son muy reales. Tienen que ver con esta cuestión que yo mencionaba de la información a la que se puede acceder alrededor del siglo VI, ¿no? Siendo un hebreo deportado en conocimiento de la escritura, ¿no? Lo que aquí parecen nombres de personas son lo que se llama ancestros epónimos. Epónimo significa que brinda su nombre, le da nombre a otro. ¿A qué le da nombre? A un pueblo entero, ¿no? Como si fuera Sem, en realidad es para indicar a todos los semitas, es como un nombre simbólico. Bueno, aparecen un montón de nombres propios que en realidad son indicaciones de el ancestro que dio el nombre, figura como ancestro en esta fuente. Hacen ver que el poblamiento se debe a un personaje que tuvo hijos, y que esos hijos ahora le dan nombre a X zona o a X pueblo. Y con ese criterio está ordenado todo. Es decir, acá tenemos un primer criterio que nos va a poner en contacto con la temática de la unidad 2, y es el criterio de parentesco. Pareciera que toda la humanidad, incluyendo nombres de pueblos y de lugares a los que seguramente accedieron por estar en Babilonia, por estar en ese centro de información, pero toda la humanidad está organizada como si fuera una familia. Todos terminan en última instancia descendiendo de Noé, que es el que vuelve a través de todos sus descendientes a poblar todas las regiones de la tierra. Ahí hay un criterio, el criterio de parentesco. Fíjense con qué mentalidad está redactando este o estos, no sabemos si fueron varios, escribas hebreos que han tenido acceso a información y han ordenado el mundo conocido, pero lo han ordenado según un criterio de parentesco. Es una enorme familia de todos los descendientes de Noé. Primer criterio. Los criterios en realidad están reiterados a lo largo de distintos párrafos. Cuando termina de enunciar una cantidad de gente, cierra el párrafo. Por ejemplo, si voy a los hijos de Jafet, estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. En otro versículo, en el 20, estos fueron los hijos de Cam según sus linajes y sus lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. Nación puede ser que esté usado con un criterio muy antiguo de la palabra. Si fuera usado con el criterio de Estado-nación, es anacrónico, es un problema del traductor, porque sabemos que los Estados-nación tienen que ver con la modernidad y no con estas épocas, ¿no? Pero también hubo una manera de llamar naciones, por ejemplo, ha sucedido con los pueblos aborígenes de América, del sur, del norte, se habla de la nación Dakota, la nación Sioux, la nación guaraní, es una manera también a veces de denominar agrupamientos autóctonos. Por la duda yo recomendaría, es una vieja forma, ¿no? Es una manera muy tradicional, pero para evitar la contaminación, digamos, con el anacronismo de la idea de nación y Estado-nación, preferiría dejarlo de costado, no usar la palabra nación, pero sí lo que dice aquí, según sus tierras, dicen algunas traducciones, aquí usa la expresión territorio, en esta que estoy manejando yo. Ahí tenemos un criterio, es decir, para explicar o para organizar este mapa mental de alrededor del siglo VI, por lo que está contando, después les voy a dar otro dato más, pareciera que los escribas han pensado con el criterio de parentesco, que es
común a todos los pueblos del Oriente. Es un horizonte mental que ayuda a explicar todo tipo de realidades, ¿no? Entonces, bueno, si voy a explicar el poblamiento del mundo, son descendientes de distintos linajes que adscriben, bueno, a algún ancestro que les dio origen. O sea, es el marco en el cual imaginarse cómo se reprodujeron. Esta es la mentalidad de este momento. Entonces, según sus linajes, ahí está el parentesco, según sus territorios, ahí está el otro criterio, que sería el criterio geográfico, y no menor, según sus lenguas. Es decir, claramente el redactor identifica como un parámetro para ubicar, para definir, para designar la identidad de un grupo humano, la lengua con la cual se expresa, ¿no? Como dice Marx en algún renglón por ahí de las formaciones económicas precapitalistas, que ya van a leer y que vamos a seguir comentando, una comunidad es una unidad de la gente, ¿no? Las familias, ¿no? La sangre, la lengua y la tierra. Así, un renglón muy intuitivo, ¿no? Pero da pie a toda la antropología rural, a la sociología rural y todas las especialidades que fueron surgiendo y se fueron afianzando después que ese texto se publicó completo, se dio a la luz en 1957, ¿no? Ya volveremos sobre él. Pero entonces los criterios, para reiterar, criterio lingüístico, criterio geográfico y criterio de parentesco. Eso que decía Marx, la sangre, bueno, acá llaman el linaje, ¿no? Esas son las formas de organizar. Ahí uno ve el mapa mental, con la información que corresponde a la época, porque el detalle que les decía, que me faltaba comentarles, es que de los pueblos que van mencionando, había un grupo que era de instalación relativamente reciente, en el antiguo Cercano Oriente, en la zona de la meseta de Irán, que el redactor llama los Madai. En algunos otros lugares hablan de los Manda, pero bueno, Madai. Los Madai son los medos, y los medos son iranios como son los persas. Van a terminar en una unidad que va a ser el núcleo del imperio persa, que es el siguiente al imperio neobabilónico, durante el cual puede haber sido redactado este fragmento. Por lo menos el contacto con el imperio neobabilónico lo notamos a través de la enunciación de estos pueblos. Es bastante completa y tiene mucho que ver con lo que es la población que hay en ese mundo conocido bajo el dominio del imperio neobabilónico. Pero reitero, ya se nota el criterio de parentesco en la manera de organizar. Cómo contar toda la gente o cómo narrar sobre toda la gente que ocupa el mundo conocido. Son descendientes, pero todos son parte de una misma familia. También es un criterio interesante, porque hay pueblos más cercanos a Babilonia y pueblos más lejanos, pero fíjense que en este fragmento no aparecen los seres fabulosos, ni los monstruos, ni los seres salvajes ubicados, ¿no? En los confines, que no sabemos si son humanos o no. No hay nada de eso en este texto. Esa enumeración es interesante porque hace pensar en algún documento que ha sido consultado, es decir, no es algo que podamos probar, es una de las hipótesis, pero al ser una enumeración de pueblos, puede ser que haya sido tomado de las listas de tributo, de las listas que tengan que ver con censos, que siempre tienen, el censo siempre va a tener alguna mención geográfica, ¿no? De a dónde pertenece esta población que se censa, es una de las herramientas básicas de estos estados antiguos, también lo vamos a ver cuando hablemos de la unidad 3, ¿no? Fíjense cómo se va incorporando información que uno no puede separar, no hay compartimentos estancos. Pero yo necesito darles esta información para que ustedes entiendan cómo está
conformada esta fuente, ¿no? Con esta enumeración de dónde tanto dato. Y por eso uno la tiene que poner en el contexto de este imperio neobabilónico, ¿no? Neobabilónico guión persa, porque esta gente de la escuela sacerdotal, como les digo, parece haber escrito entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo. Y hay varios textos en la Biblia que se les atribuyen. Siempre hay mucha polémica en todas las cuestiones que tienen que ver con lo que se llama crítica bíblica, que es el análisis de este tipo de documentos. Siempre hay debate sobre la datación, sobre la autoría de estos documentos. Pero esta escuela sacerdotal también puede haber sido la redactora del libro de Levítico, que es donde se indica qué es lo puro y qué es lo impuro, el cómo hacer, cómo se deben celebrar los rituales. Y ahí uno puede pensar, claro, ¿cómo no iban a redactar algo así? Gente que ha sido separada, trasplantada, ¿no? Dividida, porque probablemente muchas familias quedaron en Jerusalén, separadas de otros de sus miembros que fueron llevados por esta deportación neobabilónica. Entonces, qué mejor manera, ¿no?, de preservar la identidad del grupo y las características de una religión que se estaba afianzando, ¿no?, ese judaísmo, que redactar las normas. Nosotros cómo celebramos, cómo es nuestra vida, insertos en un lugar como Babilonia que tenía un peso cultural gigantesco, era la capital del mundo antiguo, ¿no? Entonces, por un lado esto de Levítico con los rituales, y por otro lado también, otra de las cosas que se dice, digamos, que es posible que hayan hecho, es la redacción del libro de Números, como más ubicado dentro de lo que es la etapa del Imperio Persa, porque si uno toma el libro de Números, lo que se va a encontrar es con una enumeración de quién se casó con quién, cuántos hijos tuvieron, y a su vez cada hijo con quién se casó y cuáles fueron sus descendientes. Bueno, uno se pregunta, ¿y estas genealogías? Es un libro de genealogías, ¿no? Y bueno, era reorganizar las familias, después de haber pasado por estas situaciones extremas, ¿no?, de destrucción, división y deportación. En algún momento hay un sector que retorna, ¿no?, a la vieja patria, ¿no?, al hogar, a la zona de Jerusalén, a lo que había sido Judá, bueno, cuando ya está dentro del imperio persa, que ha sobrepasado a los babilonios y ocupó todo ese territorio y más también. Hasta se atreven a tratar de cruzar enfrente, ¿no?, y llevarse puestos a los griegos, ¿no? Pero esa es otra historia en otra materia. El asunto es el regreso, ¿no?, de algunos de estos que habían estado en Babilonia, muchos otros quedan, y quedan bien insertos en la administración babilónica. Hay un sector que se incorpora al trabajo en el campo, trabajo agrícola en los alrededores de Babilonia, y después hay algunos que regresan. Y el problema es, en el regreso, después de algunas décadas, ¿qué sucede?, ¿no? ¿Se puede recuperar la tierra de los ancestros? La parte que correspondía a esas familias que se fueron, que fueron trasplantadas violentamente en otra época, ¿no?, cuando la población fue cambiando, cuando probablemente algunos se hayan extendido sobre parcelas que a lo mejor antes no eran de sus familias, sino de algunos de los deportados, ¿no? Entonces estos regresos traen conflictos que después hay que dirimir, ¿no? Hay documentación del Imperio Persa, incluso relatos en 2 libros bíblicos que son de la época persa, el de Esdras y el de Nehemías, con estos relatos de los conflictos que tienen los hebreos en la zona de donde habían sido deportados, cuando es el regreso, ¿no?, y cómo hay que arreglar esta situación. Entonces, tanto Esdras como Nehemías son gente que es parte de la administración del Imperio Persa, que son enviados para ver si pueden solucionar esos conflictos, ¿no? Y esos son libros bíblicos también, ¿no? Entonces uno va pensando, ¿no?, en esta escuela sacerdotal y en el contexto tan particular en el que se desempeñan, y
todos estos datos nos sirven para entender mejor, ¿no?, por qué escriben lo que escriben y cómo interpretar este Génesis 10, que también es un mapa mental, es una manera de ver el mundo, con la gente adentro, pero el mundo conocido en ese momento, ¿no?, probablemente entre los siglos 6 y 4, y en el siglo VI, reitero, es el momento en que se tienen noticias de estos medos o Madai, ¿no?, que son los que primero dominan toda la meseta de Irán y después los persas los sobrepasan, ¿no?, los incorporan y forman parte de todo un gran imperio persa con los medos incluidos, bien incluidos. El comandante en jefe de los ejércitos persas siempre era un medo, por tradición. Por encima, por supuesto, estaba el rey de reyes, que es el rey persa, pero en cuanto al mando del ejército, tradicionalmente se le otorgaba a un medo. O sea que quedan incorporados dentro del imperio persa, pero quedan incorporados de una manera favorable. Bueno, antes de ser vencidos e incorporados, estos medos ya eran conocidos. Había un reino medo en la meseta de Irán. Son vecinos del imperio neobabilónico. De hecho, había habido tratativas entre ellos. Heródoto relata que había una princesa meda que había sido enviada en matrimonio a un rey de estos babilonios, y para que no extrañara, dice Heródoto muy románticamente, los jardines de su media natal, el rey babilonio le hace construir los famosos, comillas, jardines colgantes. Eso dice Heródoto, ¿no? Ahora hay una investigadora, una arqueóloga, que dice que los jardines colgantes en realidad estaban en Asiria, en Nínive, y no en Babilonia. Es otra discusión. Pero el asunto es que el propio Heródoto tiene noción de que en algún momento del pasado hay relaciones entre Babilonia y Media. Claro, ¿cómo en Babilonia no iba a haber noticias entonces de Media? Y cómo un escriba hebreo, o varios, los que hayan redactado esto, no iban a tener noción de unos Madai o Medos, y los iban a incluir de alguna forma, ¿no?, en la lista de pueblos cuyos ancestros les habían dado la vida para poblar el mundo conocido, ¿no? Esto también es un mapa mental, pero en el contexto particular de esta época, ¿no? Tiene que ver con haber redactado esto, quizá parte en el imperio neobabilónico, quizá parte en el persa, porque son muy próximos, y en el siglo VI se reparte, digamos. Parte del siglo VI, la mayor parte es para el imperio neobabilónico, cronológicamente, y desde el 538, ¿no?, con la entrada de Ciro y su ejército en la zona de Babilonia, en el área, bueno, toma de Babilonia queda incluida dentro del imperio persa, sin destrucción, la toma de Babilonia. Bueno, con esto cerramos entonces la unidad 1, y esto nos permite entrar en contacto a través de este criterio de parentesco, uno de los criterios de los redactores, con la unidad 2, que tiene que ver con la comunidad.